Salud con Coca. Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración para esta semana para Sin embargo, y la he titulado así, Salud con Coca. La iniciativa de presidencia para aumentar el impuesto a los refrescos responde muy bien a una evidencia científica y a las recomendaciones internacionales para bajar el consumo de este producto que cada año en México es responsable, y por favor escuche muy bien, de 230,000 nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares. El consumo de bebidas azucaradas está generando 230,000 nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Y eso a través de una publicación científica en Nature Medicine, una de las revistas más estrictas en materia de revisión. Sin embargo, el impuesto que se ha presentado es muy débil para cumplir el propósito de bajar el consumo de este producto que tanto daño nos hace, bajarlo de manera que pueda tener un efecto importante. Las propias refresqueras han aumentado el precio del producto muy por encima de estos impuestos en varias ocasiones. El hecho de que sea tan débil el impuesto es el resultado de las presiones de la mayor refresquera del país. Como se sabe, hay un enfrentamiento entre los intereses de la salud pública y los de las corporaciones refresqueras, entre el objetivo de bajar el consumo de estos productos y el de quienes buscan aumentarlo. La recomendación internacional es que al menos el impuesto debería llegar al 20% del costo de este producto en el mercado. No solo la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el impuesto a este producto como la medida más costo efectiva. Lo han hecho también el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque saben bien estos organismos financieros que no hay recursos públicos para enfrentar los daños que está causando en salud el consumo de estas bebidas. Y la Organización Mundial de la Salud es clara al advertir que la alternativa que presentan las refresqueras para cambiar a bebidas con edulcorantes no calóricos no tiene impacto en la reducción de sobrepeso, obesidad y diabetes, que no son alternativas saludables y que estos compuestos presentan riesgos reconocidos ya y otros más por evaluar. Como explicamos, México se encuentra entre los países con mayor consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial, consumo que está relacionado, repetimos, con más de 230,000 nuevos casos anuales de diabetes y enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en nuestro país. Asimismo, es preocupante que este consumo inicie desde etapas muy tempranas y que actualmente proyecte un incremento acelerado en la población infantil, en donde 9 de cada 10 niños y niñas consumen estos productos de manera regular, calculándose que uno de cada dos niños y niñas va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. En este contexto, el incremento del impuesto a bebidas azucaradas y con edulcorantes basado en las recomendaciones internacionales debe ser considerado como una estrategia prioritaria en salud pública. Sin embargo, este impuesto debe ser suficiente y el actual no lo es. Cabe señalar que en México ya existe un impuesto a las bebidas azucaradas implementado desde 2014, el cual inició con un monto de 1 peso por litro, buscando que fuera entonces el 10% del valor del producto. La reciente propuesta aprobada para aumentar el IEPS, este impuesto, de 1,64, que es ese impuesto de 2010 indexado a la inflación, a 3,08 pesos por litro, apenas equivale a un 13% del precio final del producto. En términos absolutos, estamos pasando de un impuesto de 10% en 2014 a un impuesto de 13% este año. Es decir, un aumento de solamente 3%, que queda en este total
de 13%. Es decir, a lo largo de una década el impuesto solo habría aumentado 3 puntos porcentuales, pasando del 10 inicial al 13%, lo cual sigue estando muy por debajo del 20% recomendado como mínimo por organismos internacionales para lograr un efecto significativo en la reducción del consumo. Una recomendación que deberíamos de tomar como país que tiene uno de los mayores o el mayor consumo de estos productos. Aunque México fue pionero a nivel internacional al implementar el impuesto a las bebidas azucaradas en 2014, se reconoció a nivel mundial, sirviendo como referente para decenas de otros países que implementaron este impuesto, pero en mayor medida. En la actualidad, de los más de 80 países que han adoptado este tipo de medida, nuestro país se encuentra en la cola, con uno de los niveles más bajos de impuesto a este producto. Y se ha demostrado que los países y las ciudades que han puesto impuestos de 20% más han tenido muy buenos resultados. Por otro lado, a pesar de reconocer la importancia que tiene la inclusión de las bebidas con edulcorantes no calóricos dentro del IEPS, al haber quedado solamente en 1.5 pesos por litro, tasa inferior al impuesto aplicado a las bebidas con azúcares añadidos, puede incentivar, y dicen que es lo que buscan, incentivar el consumo de estos productos, de estos refrescos que conocemos como light, a pesar de la creciente evidencia científica que señala posibles riesgos para la salud asociados a su ingesta. Se está apostando a una ruleta rusa. ¿Cuántos edulcorantes están prohibidos en unas regiones del mundo y aprobados en otras? ¿Cuántos han salido del mercado? ¿De cuántos se advierten riesgos? Con los refrescos con edulcorantes pasa lo mismo que con los vapeadores. La industria refresquera, como la tabacalera, busca otros productos para mantener sus ganancias y la adicción a sus productos desde muy temprana edad. Preocupa especialmente que esta medida promueva la sustitución de bebidas azucaradas por versiones reformuladas con edulcorantes u otros ingredientes no deseables, en un contexto en el que la industria refresquera ha anunciado su colaboración con autoridades, especialmente Secretaría de Salud, lo cual está abriendo la puerta a esquemas de influencia indebida dentro del gobierno. Esta preocupación se acentúa al considerar el historial de oposición de esta industria a diversas políticas de salud pública que afectan sus intereses económicos. Como ha ocurrido en los casos de las regulaciones en entornos escolares, la publicidad dirigida a la infancia, el etiquetado frontal de advertencia y desde luego el impuesto implementado en 2014. Siempre estos actores que ahora se sientan con salud se han opuesto a las políticas recomendadas internacionalmente para enfrentar las consecuencias del consumo de los productos que ellos ponen en el mercado. Las autoridades deben mantenerse firmes ante las presiones, el cabildeo y las campañas sucias de estas corporaciones. Deben priorizar la salud y no entrar en la narrativa que a ellas también les atan las manos. Una estrategia que inhibe las políticas eficientes que vemos que en otros países se han implementado y tienen buenos resultados. La política no puede ser diseñada con quienes tienen conflicto de interés, como se hizo durante la administración de Peña Nieto, y conocemos muy bien los resultados, como ese etiquetado que tuvimos 6 años en nuestro país, recomendado por Coca-Cola, sabemos ahora a través de documentos logrados en juicios realizados en Estados Unidos, comunicaciones entre Cofepris y Coca-Cola para ponernos un etiquetado que duró 6 años, recomendado un consumo de azúcar del doble del recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y no recomendado, sino puesto como el máximo por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, los funcionarios que estuvieron en eso ahora trabajan para Coca-Cola. Sin voluntad política, sin una priorización radical de la salud pública sobre los intereses corporativos, no saldremos de las emergencias epidemiológicas que vivimos por obesidad y diabetes. Profundamente relacionadas estas epidemias con el alto consumo de refrescos, situación que afecta gravemente a la población, especialmente a niños y niñas, lo cual no debería ser negociable.
Por último, una nota a la tomada de pelo pública que Coca-Cola realizó en presencia del secretario y el subsecretario de Salud, al mencionar que se comprometían a no usar a niños y niñas y menores en su publicidad. Este compromiso es absurdo, no está permitido en la ley. Coca-Cola desde hace años no hace esto, pero la ley va mucho más allá de eso. Establece que no pueden utilizar elementos atractivos a la infancia en su publicidad, en especial personajes, y continúa Coca-Cola con sus caravanas navideñas, con Santa Claus promocionando sus bebidas y todos los elementos de Navidad capturados para la publicidad de su producto, elementos que tienen una gran influencia y persuasión en niños y niñas. ¿Qué dirá, qué pensará un niño pequeño de 3, 4, 5, 6, 7 años que aún cree en Santa Claus, en la Navidad, en los símbolos que tiene la Navidad y que la Navidad está representada por ese consumo, ya sea Santa Claus tomando Coca-Cola o al lado del símbolo, del logo de esta empresa? Eso es a lo que se debería de haber comprometido Coca-Cola, no a decir que no va a usar niños, no los usa desde hace decenios. En fin, esta empresa que ha sido la más activa en oponerse a las políticas de salud pública recomendadas para enfrentar estas epidemias, ahora se sienta en la mesa con salud. Se opuso a todas estas políticas que hemos mencionado anteriormente. En conclusión, dentro del gobierno y por parte de la presidencia vino una fuerte resistencia a la pretensión de las refresqueras de retirar la propuesta de aumentar el IEPS a los refrescos. No querían ni 5 centavos más. Y hubo resistencia por parte de funcionarios públicos y de la presidencia, ¿sí? Hubo resistencia a mantener, y muy importante, un impuesto a los productos con edulcorantes no calóricos. Sin embargo, hay que señalar, con base en evidencia científica, que un impuesto del 13% es ridículo, no es suficiente, no alcanza el mínimo recomendado, no tendrá los efectos deseados. Se mantendrá una tendencia negativa en las emergencias epidemiológicas que vivimos. Hace unas semanas, mientras se presentaba el paquete fiscal en México, un país con 1.4 mil millones de habitantes, la India, con un problema mucho menor de daños en salud por bebidas azucaradas, estableció un impuesto de 40% a estos productos. La industria refresquera está creciendo allá a un ritmo mayor a 6%, y eso es visto por las autoridades de salud como una amenaza a la salud pública. En ese inmenso país se ha realizado una reforma fiscal dirigida a enfrentar las desigualdades sociales. Los productos esenciales quedan exentos o tributan al 5%. La mayoría de bienes y servicios se gravan al 18%, y un nuevo tipo del 40% se reserva para los artículos considerados nocivos o de lujo, que incluye a las bebidas azucaradas. Si seguimos negociando con la industria, si se sigue haciendo lo mismo, sin duda no tendremos resultados diferentes. Y bueno, sigan ustedes, queridos lectores y audiencia, y sin embargo, testimoniando las campañas de bots y trolls desde las cuentas anónimas, muy bien financiadas por quién, en contra de quienes promovemos estas políticas basadas en la evidencia y las recomendaciones internacionales. Han ido hacia los ataques personales, ¿sí? Porque no tienen ningún argumento para enfrentar la necesidad de tener políticas muy fuertes, radicales, para bajar el consumo de esos productos que tanto daño están haciendo a la población mexicana y que están comprometiendo, ¿no?, las políticas de salud pública y las finanzas de este país. Muchas gracias.